Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ignacio Grau y soy el director de la ONG OIDEL, una ONG con estatus consultativo ante Naciones Unidas y que se ocupa sobre todo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Y hoy aprovecho esta tribuna que me dan mis amigos de Tocqueville para hablar, más que de hablar, de dar ciertas pinceladas a algunos de los puntos más polémicos de la controvertida Ley CELA. Entonces, voy a dar simplemente algunas pinceladas para enriquecer la reflexión alrededor de esta ley. Bueno, me gustaría empezar a hablar un poco de la tramitación y por qué puede ser polémica desde un punto de vista internacional la tramitación. Como ya sabéis, esta ley se presentó en el Congreso este año, se presentó el anteproyecto en el Congreso este año, un anteproyecto que se había hecho hace ya 2 años, hace 2 legislaturas. Y el problema de este anteproyecto que presenta el gobierno, normalmente un gobierno presenta el anteproyecto con todo que ha pasado por unas garantías de consulta, del dictamen del Consejo de Estado, del dictamen del Consejo Escolar, de las consultas a la sociedad civil, y este gobierno luego coge este anteproyecto y lo defiende en el Congreso. En este caso, este gobierno ha cogido el anteproyecto con todo este proceso bien hecho, pero luego ha presentado 200 enmiendas que ha vaciado completamente de contenido las anteriores consultas. Aparte que desde que se hizo este anteproyecto hasta que se ha presentado ha habido un COVID por en medio que podría justificar nuevas consultas. Luego, no nos tiene que extrañar que la sociedad civil se vea dejada un poco de lado en toda la tramitación de esta ley. Luego, ¿qué tendría esto de polémico? Bueno, España es un país que está muy comprometido con la Agenda 2030, en la cual en el punto 4 es educación, el punto 4 de la Agenda 2030, y en el campo de la educación, el punto 4 se especifica en un documento que es Educación 2030. Y este especifica muy claramente que la educación, las políticas educativas pues tienen que poder, la sociedad civil debería de participar en las distintas etapas del diseño de políticas educativas, desde pues esto, en las consultas, en la implementación, en la creación de luego de indicadores por cómo se implementa, que en este caso no se ha dado. Otro punto polémico, la concertada. Como ya sabéis, esta nueva ley limita muchísimo la concertada, la limita al punto subsidiario, es decir, la concertada va a dejar de ser un elemento complementario de la educación pública y solo van a haber escuelas concertadas allí donde no haya suficiente oferta gratuita en centros de titularidad pública. Y la idea es que poco a poco la escuela concertada vaya desapareciendo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, primero que, de nuevo, estamos ante un cambio legislativo que el gobierno a veces utiliza una narrativa de que estamos cumpliendo compromisos internacionales cuando esto no se pide en ningún sitio. No se pide en la Agenda 2030, no hay ninguna reclamación por parte de Europa que lo pida, ningún comité ha pedido a España que garantice plazas de titularidad pública para todos los alumnos. Lo que ha pedido todas estas instituciones normalmente ha sido gratuidad. Luego, la justificación que sale en la ley para este cambio es que hay un desequilibrio entre la escuela pública y concertada. Los motivos de la ley hablan de un desequilibrio que simplemente lo cita. Hay un desequilibrio, pero no lo explica. Entonces, nosotros desde OIDEL, para dar un poco de contexto, pues no lo hicimos para esto, pero es muy útil para poner en un poco de contexto este supuesto desequilibrio. Nosotros desarrollamos una investigación cada 5 años que se llama el Índice de Libertad de Enseñanza, que nos permite ver varias facetas importantes de la libertad de enseñanza alrededor del mundo. Dos indicadores relevantes y que pueden servir es, uno, tenemos un indicador que es cuántas escuelas no gubernamentales hay en distintos países y otro que es qué grado de apoyo público a nivel de financiación reciben escuelas no gubernamentales en distintos países. Bueno, la situación española, a resumidas cuentas, es muy parecida a la de Francia, Inglaterra, Holanda y Bélgica, para poner algunos ejemplos de países cercanos a nosotros, sin que en estos países esto suponga un desequilibrio. Luego, estamos haciendo una reforma de un sistema que funciona, que tampoco estaba creando gran controversia y que aparte es muy similar a la de países cercanos a nosotros. Diré más, en países como por ejemplo Bélgica, la financiación a escuelas no gubernamentales es un tema protegido en la Constitución como elemento esencial de la libertad de enseñanza y se considera un pilar de su propia democracia.
Y igualmente digo, a veces hay gente que justifica estos cambios en base a somos un país laico. Bueno, el país laico por excelencia, que es Francia, según el informe del Comité Europeo de la Enseñanza Católica, Francia es el país de Europa con más niños escolarizados en escuelas católicas y donde más escuelas católicas están financiadas por el Estado. Luego, teniendo en cuenta que nosotros no somos un país laico, sino confesional, y que el país laico está financiando largamente estas escuelas, creo que estamos metiendo un debate encima de la mesa que no existe. ¿Qué ha dicho? ¿Ha dicho algo Naciones Unidas sobre el concierto? Pues sí, hay un informe. Yo lo único que he encontrado al respecto, hay un informe del 2016 del relator especial del derecho a la educación de Naciones Unidas, que para que nos entendamos es el experto independiente más importante sobre el derecho a la educación, que habla del concierto en un contexto que es un informe que él realizó sobre los pactos público-privados en el marco de la educación. Un informe que es, diríamos, no precisamente amigo del sector privado. Pero en este informe lo que dice es una buena práctica de cómo realizar alianzas público-privadas en el campo de la educación es la escuela concertada en España, los conciertos y la escuela concertada en España. Entonces, para poner un poco de contexto antes de entrar en lo que podríamos aprender de Europa, tenemos un sistema muy parecido al de países cercanos. Tenemos un sistema que está avalado por un experto de Naciones Unidas. ¿Por qué nos ponemos estos problemas? Bueno, voy a decir dos cosas de Europa y ya termino. A ver, Europa no habla mucho de educación porque no fue una competencia suya, pero ha dicho algunas cositas. Y quiero recordar para ver un poco, porque a veces también parece que desde Europa nos están pidiendo, o como país, como un gobierno muy europeísta, bueno, el Parlamento Europeo aprobó en 2018 la resolución sobre la modernización de la educación en Europa. Y esta resolución dice, anima a que en el marco del incremento de la inclusividad y el respeto de la libertad de elección educativa, se conceda apoyo financiero adecuado a los centros escolares de todas las categorías y niveles, tanto de carácter público como privado sin ánimo de lucro. O sea, claramente esta ley iría incluso en contra de este artículo de esta resolución del Parlamento Europeo. ¿La Comisión Europea se ha manifestado al respecto? Bueno, no ha dicho nada, pero hay una investigación de 2017 que me parece relevante, una investigación sobre la gobernanza de la educación que dice que en los países donde se financia con fondos públicos las escuelas privadas hay menos diferencias de resultados entre los alumnos de la escuela pública y privada. Y por lo tanto dice que es un informe de la Comisión que anima a los países a que no dejen de financiar la escuela no gubernamental. Y finalmente, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Nunca se ha manifestado sobre este tema, sobre el tema de la financiación a las escuelas no gubernamentales, pero sí que ha hablado de la libertad de enseñanza en varias sentencias. No voy a entrar en ningún caso en concreto, pero sí me quedo en una frase que ha repetido en alguna ocasión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es que el pluralismo educativo es una parte esencial del pluralismo democrático. Luego, vaciar de contenido esta libertad, vaciar de contenido al punto que pueda pasar como en España, que pasemos de una libertad a un privilegio que solo pueden acceder las familias con recursos, es un tema que cuanto menos nos debería de preocupar. La libertad de enseñanza es un muy buen indicador de cómo un Estado confía en sus ciudadanos. Un Estado que confía en sus ciudadanos es un Estado que deja a sus padres educar a sus hijos, o como mínimo tener algo que decir. Entonces, bueno, simplemente estamos en una situación un poco crítica, se pueden hacer cosas y nada, animar a toda la sociedad civil y a los cuerpos políticos a que repiensen esta ley y llegado el momento incluso retirarla. Muchas gracias, hasta pronto.